Ney, Maiteiro, Rima, Mabape, muy buena siesta a todos. Peinaña Muñepunucuñan de taller básico de guaraní para hablar y para escribir. Ñañi eja, yajai, janwa, bukumiko, bako, guaraní, boepu, romoñepunuba, Secretaría de Políticas Lingüísticas, WIBE. Agüille tema, Mabape, Yanemo Inuta, Bapeco, bako, transmisión, Facebook, Rupide. Y ahora, ya para comenzar, quiero dar la bienvenida y pedirle unas palabras de apertura, justamente de saludo inicial al señor ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas para ya luego arrancar directamente con nuestro taller de guaraní. Maiteiro Ru, ministro, bienvenido. Maízapa. Maitei Arnaldo, Aguille, Maitei Opababepe, Aguaiteri, Ore Moyú, Ejeco Atupe. Estuve pensando que es verdaderamente fascinante el camino que lleva recorrido la lengua guaraní. Es una lengua indoamericana, milenaria, que tuvo su contacto con los colonizadores y que, bueno, desde entonces ha venido viviendo los avatares de la historia. Fue cambiando, fue adaptándose hasta terminar convertida en lo que es hoy, que es una lengua oficial de un Estado soberano. Y no solo eso, siempre me repito en esto porque es lo que pienso respecto a nuestra lengua, no solo eso, sino que es hablada por la mayoría de su población no indígena. Ese es nuestro guaraní paraguayo. Y ese guaraní que fue siempre oral, a lo largo del tiempo fue creciendo. Nuestro guaraní fue incorporando también una escritura. Llegamos al día de hoy en que el guaraní tiene alfabeto, tiene diccionario, tiene gramática, tiene una academia de la lengua. En el guaraní se ha escrito poesía, se han escrito novelas, cuentos, ensayos, y el crecimiento y la consolidación de la lengua sigue su curso y tiene que ser así porque digamos que todo lo que se estanca termina atrofiándose o muriendo. Repito siempre porque así lo considero que al guaraní no le falta nada, no le falta nada en lo absoluto. Está a la altura del diálogo con cualquier otra lengua. Prueba de ello son las traducciones que se han venido haciendo. Félix de Guarania, por ejemplo, el maestro Félix de Guarania tradujo grandes autores, o grandes obras de la literatura universal. Mauro Lugo, que es el presidente de la Academia de la Lengua Guaraní, él tradujo, por ejemplo, La Metamorfosis de Kafka, tradujo al guaraní. David Galeano siempre nos sorprende con traducciones de autores de renombre, y Susi Delgado tradujo lo que considero que es lo más difícil, que es poesía. Ella tradujo poesía del castellano al guaraní. Tradujo poesía de Roa Bastos, esa poesía compleja de Roa. Tradujo poemas de Gabriela Mistral, la premio Nobel chilena. Tradujo poemas de Rosalía de Castro. Y también la poesía honda y también compleja de Olga Orozco. El guaraní siempre estuvo a la altura. Bien, en su tercer artículo, en el artículo 3, la ley de lenguas dice que el idioma guaraní debe ser objeto de especial atención por parte del Estado como signo de identidad cultural de la nación. Es el instrumento de cohesión nacional y medio de comunicación de la mayoría de la población paraguaya. Y vale, guaraní, ojo, díjese. En ese contexto, la SPL, la Secretaría de Políticas Lingüísticas, va a iniciar esta serie de talleres para el aprendizaje de nuestra lengua indoamericana. Este taller, que va a ser retransmitido, está siendo transmitido por Paraguay TV y por Radio Nacional del Paraguay, a quienes agradecemos por esta retransmisión. Este taller va a estar a cargo de Arnaldo Casco. Arnaldo es el director general, es el director de la Dirección General de Investigación Lingüística aquí en la SPL. Arnaldo es licenciado en letras, es licenciado en lengua guaraní y es además escritor, y escribió la que es a mi juicio una de las mejores novelas, una de las novelas más bellas que se escribió hasta ahora en la lengua guaraní, que es la novela Tatucuá. No se me ocurren mejores manos a las cuales encomendar la conducción de este taller. Nei, Getama Añe, los dejo con el profesor. Auyebete o Pabaepe.
Agüeyebete, ministro, muchas gracias por sus saludos de bienvenida al señor Javier Viveros, ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Sembo aite haisar he pepe ba ese ba tamaña endereza hanya nerenduba Facebook SPL ba eva wibe. Realmente nos llena de mucha alegría desde la SPL haber tenido este impacto a través de el ofrecimiento de este taller que iniciamos ahora. En estos momentos hemos alcanzado los 1000 inscriptos para este taller. Y así como ya mencionó el ministro, nos están viendo también a través de Paraguay TV y nos están escuchando a través de Radio Nacional del Paraguay. Sé que muchísimos compatriotas se inscribieron desde el Paraguay y así también muchos compatriotas o hijos de compatriotas y hermanos extranjeros se inscribieron para participar de este taller desde el exterior. UPBRG Sembo Aiterei, Paraguay, Ñenguera, Sambujarera, P, Secretaría de Políticas Lingüísticas Arera, P, Peisa, Peguero Jorires, Coa, Pemumba, RG, P, Yerge, Aimesese, Abei, Pepe, Peguero, que pendereras, Peina, Oremo, en un Anga. Veo montones de comentarios en la transmisión. Nos gustaría leer también desde qué punto se conectan para poder leer posteriormente. Y ya sin más preámbulo, yo quiero proyectar directamente el contenido de nuestro taller. Principalmente voy a estar desarrollando en la lengua castellana, aunque suena un poco irónico. Sin embargo, como ya hemos dicho, este es un primer paso dentro de los talleres que queremos también desarrollar en guaraní. Y entonces está enfocado para uno que quiere aprender, que se está iniciando en el aprendizaje de la lengua, o a lo mejor nunca escuchó y desea conocer la lengua, específicamente a los principiantes o quienes quieren profundizar más o conocer las actualizaciones de la lengua, también van a estar encontrando datos aquí. Sin embargo, como ya mencioné, esta lengua que nos globaliza, digamos, es la que voy a estar usando más, que es la lengua castellana, ñañón tende ponajanwa, mi putaguarandi, abey. Haka tú ya puruta be guaraní ñahenduta be ba esa pa japu ba esa pa ñañe sa isa ipe yajao ko anga peina serendu haisama anei haisa uka CPM ko ba eña san y yo tabaco árabe. Entiendo que ya se puede ver la proyección ahí, voy a confirmar en la transmisión. A este Ya se taller, puede ver. gracias Carlos, denominamos a este taller guaraní Tobetas era guaraní, un taller básico para hablar y escribir la lengua guaraní. Por supuesto que tenemos que decir que es un taller básico porque van a ser 4 encuentros de 1 hora cada martes de 14 a 15, hora de Paraguay. Entonces, lo que queremos, lo que pretendemos es hacer ese impulso inicial, conocer estos primeros pasos para poder después ir adentrándonos tanto en la escritura como en la oralidad. Eso también es lo que queremos aclarar desde el inicio, ¿verdad? Que lo que aprendamos nos sirva posteriormente a comenzar a pronunciar las primeras palabras, las primeras expresiones en guaraní, y no solamente muchas veces esa enseñanza mecanizada, escrita, a lo mejor muy normativista. Sin embargo, lo que pretendemos es que sea un contenido práctico. Upeisarupi, aquí les presento los temas que pretendo desarrollar en estos 4 martes. Tenonderainte, en principio vamos a conocer las letras del guaraní y cómo suenan, porque en guaraní tenemos montones de letras que suenan muy distintas a las del español o comparado con otras lenguas. Tenemos que comenzar conociendo cómo suena esta lengua, y para ello vamos a conocer su alfabeto y ya llegue de qué se compone este alfabeto de la lengua, cómo suena cada letra para luego de a poco ir uniendo, convirtiendo en sonidos, en sílabas y en breves palabras, y más adelante en breves expresiones. Upebarejeco árabe, por eso hoy vamos a conocer el alfabeto, su pronunciación, cada letra, cómo suena en guaraní, su clasificación y usos básicos vamos a practicar al término del taller. En la siguiente clase vamos a practicar breves saludos. Tanto para el uso formal
como asimismo para el uso más coloquial, popular, pevapejeta veo y purucuaba guaraní, y purucuata con abañemo maitei guaraní, hamba, esa pegatoña bojobai, ñemo maitei, esa respuesta a los primeros saludos a través de breves ejemplos de uso, breves conversaciones. Upeyas Exata, luego vamos a ver cómo podemos preguntar en guaraní, cómo podemos plantear preguntas en la lengua, algunos recursos propios de la lengua para poder entablar breves conversaciones a partir de preguntas. Qué sé yo, un extranjero viene al Paraguay y quiere preguntar cómo llegar a tal lugar, quiere eh, consultar cuánto cuesta tal artículo, para esas breves situaciones de uso. Y por último, que se une con el anterior, que son los adverbios de interrogación. Aunque suene muy gramatical, digamos, estos van a salir estos ejemplos del uso coloquial, del uso corriente de la lengua. Va esa pega tú, ya por andúa veis a mi mana, ya huerecoba, guaraní me mi, en eita, ya vos ustedes allá y puro juego, ya esa tabe y puro. Y brevemente estos son los contenidos que pretendo desarrollar con ustedes en el transcurso de estos 4 encuentros que vamos a tener los martes de 14 a 15 horas. Yahabo Yikeo Pesaramo, Coarapeyicuata Sheget, que es el alfabeto, el Sheget es en guaraní, el alfabeto en español, guaraní, que consta, que se compone de 33 letras. El guaraní tiene una buena cantidad de letras, como ya ven, muy superior a la cantidad de letras que el español, por ejemplo. 33 letras y ya, acá ya tiene una particularidad del guaraní. Es que todas las letras suenan, por un lado, porque en el español uno tiene de repente letras mudas, dependiendo del uso. Sin embargo, en guaraní todas las letras, las 33 letras, siempre van a tener sonido propio, y distinto una de la otra. Estas 33 letras, entre vocales y consonantes, que se subdividen otra vez de acuerdo a la pronunciación, de acuerdo al sonido, entre vocales orales y nasales. De yururu pide, una particularidad también de la lengua guaraní por su condición de nasalidad que de repente se impone mucho a la hora de usar en la lengua. Entonces tenemos 33 letras en el español, entre vocales, consonantes. Todas estas letras tienen sonidos propios y suenan siempre, sin importar el contexto de uso, siempre hay que pronunciar todas las letras cuando uno lee o cuando uno pronuncia en guaraní. Esto vamos a ir viendo con los ejemplos de uso. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es conocer cada una de estas letras, como ya les mencioné, que son 33 en total. Luego vamos a conocer cuántas letras de estas son vocales, vocales orales, vocales nasales y las consonantes. Es bueno, es importante conocer este aspecto y pronunciar correctamente cada letra, porque en guaraní la pronunciación distinta de una vocal en una palabra puede cambiar completamente el significado de la palabra por el solo hecho de no marcar en la pronunciación la nasalidad. Le puede cambiar completamente el significado a la palabra. Por eso es importante pronunciar correctamente cada letra y en su composición, en su conjunto, en una palabra, pronunciar correctamente a la hora de leer, a la hora de pronunciar esta lengua. Así como en el español, comenzamos con la letra A en guaraní. Esta letra que ven en pantalla es la letra A, así como conocemos en otras lenguas, en el español, perdón, y tiene el mismo sonido, eso es importante también ya aclarar. Así como pronuncié, así suena también esta letra como en el español. Esta es la letra A. Y la siguiente letra, como ven, que tiene una marca, una virgulilla, una marca de la nasalidad, se le puede también llamar. Sin embargo, la forma correcta de llamar a esta letra es A. Así como la anterior letra se pronuncia oral, que es la letra A, esta siguiente letra es la misma letra nasalizada, que suena nasal y suena A.
esta segunda letra del alfabeto, y es la A, pero nasal. Sin embargo, es una letra independiente, no es la A con la marca nasal, no es la A con el acento nasal, no es la A con la virgulilla, es una letra independiente, la segunda letra del alfabeto guaraní, y se pronuncia A, como ya les mencioné. La siguiente letra del alfabeto es She. Así suena esta letra en guaraní, aunque en el español sabemos que es CH. Esta CH del español en guaraní es She. Así suena esta letra en guaraní. Es la letra She, la tercera letra de nuestro alfabeto guaraní. La siguiente letra es E, tal cual como suena en el español. Esta es la letra E en guaraní. Y la siguiente es, de nuevo, la nasalización de la letra anterior, que suena E. Si la otra suena E, totalmente oral, la vocal E, esta siguiente es E. El sonido se saca más bien por la nariz. Es más bien un sonido nasal. La letra E. La siguiente letra es G. En el español es G, en guaraní es G, que sería en el español cuando se escribe la G-U-E, G. En guaraní esta letra es G, una consonante oral como suena, G. Y la siguiente, una letra nada común para los no guaraní hablantes, por supuesto, que es la nasalización de la letra anterior. La G, entonces yo digo G, G, G. Más nasal suena. G oral, G. La G nasal, entonces suena G. Esta es la siguiente consonante, en este caso nasal del guaraní. Esta siguiente letra del alfabeto guaraní, que se conoce como H en el español, es G. En guaraní es G. G. Así suena e incluso significa una palabra cuando yo digo G. Estoy diciendo es rico, un verbo conjugado ahí. G, yo digo, y significa es rico también. Es una palabra, ese sonido, sin embargo, se escribe obviamente con la E posterior a esta letra que, como dije, suena G. No es G del español, no es ja, como sonaría en el español, es ja. Ja, G, ji, con las vocales. Esta letra que se pronuncia así, tal cual, se lee esta letra G. La siguiente letra es común para los hispanohablantes también, es la letra I, que se usa también en guaraní. I es esta vocal que vemos. Y la siguiente es de vuelta la nasalización de la vocal anterior, que es I. La que es I oral es I nasal. I, I. La intervención del sonido nasal ahí para poder reproducir el sonido de esta letra que es I, más nasal. Incluso hago medio forzado para que se entienda, se escuche bien el sonido. I. Entonces, esta letra I y la anterior es I, la oralidad de esta vocal. La siguiente letra es Y. Lo que en el español es J, en el guaraní es la letra Y. Lo que sería la Y, con la E, yo leo Y en el español, esto es, en guaraní es Y. Este sonido yo produzco a través de esta letra que es Y en guaraní. No es J del español, es Y. Así suena en guaraní esta consonante. La siguiente letra, que es otra consonante del alfabeto guaraní, es que. Lo que sería a la hora de escribir en el español QUE. Ese sonido tiene que, esta letra, que. Lo que es K en el español, bueno, en guaraní es que. Esta letra se pronuncia que y se usa mucho en guaraní. Ka, ke, ki, ko, ku, k. Esta letra, que es L del español, en guaraní es le.
En guaraní le conocemos como le. Se usa también la letra L en guaraní y se pronuncia le. La siguiente letra del alfabeto es me. ¿No? Lo que es M del español, bueno, en guaraní es me en este caso. Luego tengo esta letra que se compone de una doble consonante. Tengo dos consonantes, dos letras en una, y se convierte en una sola letra. Esta en guaraní se conoce como digramas. Luego vamos a ir clasificando estos grupos de letras porque luego ustedes van a contar con estos materiales para que puedan tener la clasificación de las letras, diferenciar vocales, consonantes, orales, nasales. Ustedes van a recibir, al menos los que se inscribieron en la plataforma, los que dejaron sus correos, van a recibir este material y con la clasificación y todo eso, estas especificaciones. Entonces acá tenemos una doble consonante en una, es decir, se convierte en una sola letra. Esto es una sola letra en guaraní. Se clasifica entre las digramas y son inseparables porque es una sola letra. Y a la vez se pronuncia con una sola emisión de voz. Es decir, suenan juntas, se convierte en un solo sonido y estas letras suenan B. Esta consonante es B en guaraní, lo que sería M, B larga. Entonces, en español, en guaraní es B. Se convierte en una sola consonante. Se reproduce, se pronuncia con una sola emisión de voz, como ya mencioné, y es B, esta consonante. Luego tengo la letra NE. Como ven, lo que es N en el español, en guaraní es NE. Posteriormente aparece de vuelta un digrama, una doble consonante, que se convierte en una sola letra, en este caso es D. Suena D, se pronuncia D, esta letra, es decir, reproduciendo la N, que suena N, y se le agrega la D, entonces D, siempre esa E final. Luego vamos a ver, una de las características es que todas las consonantes reproducimos esas consonantes solas, independientes, cuando hacemos sonar siempre con una E posterior. Por eso D, con una E final, D. Así suena esta letra, D, que a la vez también significa una palabra, es un pronombre personal D. Yo digo D y significa eso tú, vos, usted. Esta letra también con la E. Vamos a ir viendo más adelante el uso. Luego tengo esta doble consonante de vuelta, que en guaraní es una sola letra, como ya venimos diciendo, que es la letra ngue. La ne con ngue, suena ngue en guaraní. Ngue es una letra, una consonante. Se clasifica dentro del grupo de digrama, una doble consonante que se convierte en una sola letra, se pronuncia con un solo sonido, son inseparables estas letras. Es una sola letra, ngue, no se puede separar. Luego tengo otra letra, que es del mismo tipo, de la misma característica, que es T. Esta letra suena T en guaraní, T. La N con T, T, así suena. Luego vamos a ir viendo el uso, la composición de una palabra y cómo suena ahí. Posteriormente tengo esta letra que es conocida en el español. En guaraní suena ñe. Ñe, lo que es ñ del español, ñe se pronuncia en guaraní. Posteriormente tengo esta vocal oral común en el español. En guaraní también es O. Esta vocal es O en guaraní, así como suena también en el español. Sin embargo, sucede también con las otras vocales. Tiene también su versión nasal, podemos llamarlo de alguna forma. Lo que es O, vocal oral, común en el español, en guaraní tenemos también su versión nasal, que es O. Así como reproduzco oralmente en la anterior vocal, O, entonces yo tengo también O. O. Esta letra es O, es una vocal nasal.
Luego tengo la letra P. Tal vez sea la única consonante que suena igual que en el español. Ahora me estoy dando cuenta de ese detalle. P es esta letra que se usa mucho también en guaraní. Luego tengo esta siguiente consonante que es re. Esta letra suena re. Lo que es ere en el español, en guaraní es re. Esto suena re en guaraní. Tengo también la R del español y en guaraní es re. Perdón, lo reproduje con el tono del español. En guaraní es re, así arrastrada la voz. Re, así suena en guaraní esta letra, re. No es re del el español, sino tiene que ser un sonido más como suena re, así un sonido más arrastrado, digamos, no tanto como sonaría la doble R en el español, re, porque también, esto es un digrama también, y se emite con una sola emisión de voz, como ya venimos diciendo también, es re, esta letra, esta consonante. Luego tengo esta siguiente consonante, que es conocida también en el español como S, en guaraní es C, lo que sería la letra C que conocemos. Así suena en el alfabeto esta letra que es C, es S del español, C. La ventaja es que en el guaraní no tenemos la letra C del español. Ventaja digo porque ahí no hay confusión a la hora de escribir para reproducir el mismo sonido, porque en el español yo tengo esa dificultad de que se escribe con S, se escribe con C. Entonces, hay montones de reglas que hay que manejar. Sin embargo, para reproducir el mismo sonido, bueno, en el guaraní tenés una sola letra que es esta y suena C en el alfabeto. Luego tengo la consonante T. Ahora encuentro otra letra que suena igual que en el español. Esta es la consonante T también en guaraní, así como en el español. Se usa mucho también esta letra. Y luego tengo esta vocal común también en el español, la vocal oral U. Así como suena en el español, U. Sin embargo, tengo también su versión nasal. Como en todas las vocales, esta U oral suena U en guaraní también. U, 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 U. La diferencia entre oral y nasal. Luego tengo esta consonante que es V en guaraní, así como en el español también. Otra ventaja aquí encontramos que en el guaraní no existe la V larga. Entonces, eso significa que no se presta tampoco a esa confusión para reproducir el sonido de la V. En todos los casos vamos a usar solamente la V corta. La V larga no existe en el alfabeto guaraní. Entonces, esta es la letra V que representa a todos los sonidos que tenga esa letra del español. Entonces no hay cómo confundirse. Luego tengo esta siguiente letra, que hay que atender bien aquí, lo que es Y del español. Bueno, en guaraní es un sonido muy particular y una palabra a la vez y una letra que se utiliza muchísimo, que tiene un simbolismo altísimo también en la lengua, el sonido montones de palabras se desprenden de este sonido. La letra que a la vez es una palabra, significa agua, ¿no? Sabemos todo lo que significa, el simbolismo que tiene y también para la cultura guaraní. Entonces, esta es una vocal. Eso también, especificar bien que no estamos hablando de una consonante como en el español. La letra es una vocal en guaraní. Esta letra, que es Y en el español, en guaraní suena es una vocal oral que suena lo que es Y en el español es en guaraní y es una vocal, esa diferenciación también. Y tiene a su vez su versión nasal. Lo que es en su versión oral, esta vocal tiene también su versión nasal que es
aunque ven así transformado mi rostro, porque trato de reproducir bien el sonido para que se escuche bien, ¿no? Para luego replicar, practicar su pronunciación, su sonido. Que no es un sonido propio, no es un sonido común en el español. Ya en la oralidad a lo mejor ya le complica a los extranjeros, o a los que no hablan la lengua. Y sin embargo tiene su versión nasal también, que es uh, como escuchan ahí. Y por último, tenemos también esta letra, nada particular también, por cierto, que es considerada una consonante en el alfabeto guaraní, que es la última letra del alfabeto. La llaman a esta letra en guaraní Pusó. Esta letra adquiere el nombre de Pusó en guaraní. ¿Por qué Pusó? El compuesto de este término significa pu, que es sonido, so, cuando se suelta el sonido. Es decir, esta letra rompe el sonido entre dos vocales. Generalmente, casi en todos los casos, es una consonante intervocálica, es decir, va entre vocales. En el español significa apóstrofo. Se le conoce a esta letra. Va entre vocales y lo que hace es, como su nombre lo indica en guaraní, pusó o mondojó, pejigapuba. Es decir, hace una pausa breve, obviamente, en la pronunciación entre dos vocales. Por ejemplo, yo digo caí, caí, cué, coé, caá. ¿Ven? Hay una interrupción breve, rápida del sonido entre una vocal y otra. En todos estos casos yo estaba utilizando el pusó, que lo que hace es cortar el sonido entre dos vocales, breve. Vamos a ir escuchando en ejemplos de uso, vamos a ir viendo en ejemplos de palabras para que ustedes vayan practicando también posteriormente. Pusó, apóstrofo, la última consonante, la última letra del alfabeto guaraní, de las 33 letras, y cada una de estas letras tiene sonido propio. ¿eh? Entonces, luego vamos a hacer la clasificación para que puedan agrupar también en grupos más pequeños. Como ya les mencioné, van a contar con estos materiales. Pero primeramente, viendo rápidamente la clasificación de nuestro alfabeto guaraní. Todas las vocales suenan solas en guaraní. ¿eh? Absolutamente todas las vocales, luego vamos a conocer cuántas vocales hay, qué tipos son. Todas estas vocales suenan solas, de manera independiente, no necesita otra letra para reproducir el sonido de las letras. Las consonantes, como ya fui mencionando y pronunciando también a la vez, todas las consonantes suenan con una E posterior. Es decir, yo tengo la letra M del español, entonces en guaraní yo pronuncio eso me. Yo le agrego solamente una E final, una E posterior a la letra, a la consonante. Absolutamente todas, excepto el pusó, que como ya dije, ese tiene un trato diferente, que separa sonido de dos vocales, como ya dijimos. Entonces, el resto de las consonantes, que son 20, aparte del pusó, ¿verdad? Sacando las vocales, todas las consonantes suenan agregando una E posterior a cada una de las consonantes. Yo tengo, por ejemplo, la letra S, ¿ven? La letra S del español, bueno, yo conozco a esa letra como C en guaraní. Entonces le agrego una E posterior a la letra, a todas las consonantes. Así suena la letra E en guaraní. Todas las consonantes así suenan. Las vocales suenan independientes. A, suenan solas, sin necesitar de otra letra que le genere otro sonido para poder pronunciar. El pusó es una consonante intervocálica, apóstrofe, como ya mencionamos. En algunos casos, la gramática actual de la lengua guaraní trae que hay también verbos en su estado infinitivo, en la no conjugación de los verbos, que comienza con un pusó. Incluso se cuestiona incluso
esta postura, esta teoría, pero para conocer la gramática actual de la Academia de la Lengua Guaraní nos indica que también inicia algunas palabras el puso, comienza también algunas palabras con el puso, pero en el uso, porque esos verbos yo conjugo, a la hora de conjugar, y todas las palabras que tengan puso, bueno, el uso del puso es intervocálico, es decir, está entre vocales, entre una vocal y otra, y lo que hace es hacer una pequeña pausa entre el sonido de la primera vocal y la que está posterior al puso. Una pequeña interrupción del sonido. A la vez, como una información, el libro de la gramática de la lengua guaraní, de la Academia de la Lengua Guaraní, todo lo que les dije hasta ahora se basa en la información oficial, en lo que tenemos hoy en día a partir de las producciones del ente rector, del ente oficial que regula, que trabaja las normas de la lengua, las normativas del uso escrito de la lengua guaraní, que es la Academia de la Lengua Guaraní, es una academia creada por ley, así que estas informaciones son, podemos llamar como oficiales a estas informaciones. Entonces, como les mencioné también como información extra, la academia incorpora también estas tres letras, que es una novedad, digamos, una información nueva, para los casos de los préstamos principalmente provenientes del español, que ya son de uso común, de uso normal, de uso masivo en el ámbito de la oralidad o en el ámbito de la coloquialidad, o ya es de uso normal estas palabras. Bueno, incorpora estas letras también para los casos de los préstamos, que son la D, la F y la L del español, que se usan en los préstamos ya integrados, podemos llamarlo, al guaraní. ¿Eh? O de BCB, o Faltañandebe, o Yantayeuma, Peda. Son términos comunes, son términos conocidos en guaraní, entonces para esos casos, bueno, ya se puede utilizar estas letras. Eh, por cierto, la academia ya va incorporando en su diccionario oficial, por ejemplo, en los casos de los hispanismos, de los préstamos, que van utilizándose normalmente en el guaraní. Como les mencioné, vamos a tener aquí la clasificación, las mismas letras que ya pronunciamos, lo que vamos a hacer es separar en sus grupos, según vocales, según orales, nasales, según consonantes, orales y nasales, para que tengan como información extra. Es muy importante en el guaraní esa diferenciación entre la oralidad y la nasalidad, y ese juego entre lo oral y lo nasal, porque como ya dije, eso también le da musicalidad a la lengua. El sonido, la pronunciación de la lengua es un juego permanente entre la oralidad y la nasalidad, lo oral y lo nasal. Por ejemplo, yo tengo la palabra mitacuña. Es un juego entre, no es tan perfecta esta palabra, pero por ejemplo, acajatá. Yo tengo la palabra acajatá, que es cabezudo, cabezuda, es un adjetivo. Acajatá. ¿Ven? Esta palabra es perfecta para el ejemplo de cómo en guaraní intercala entre lo oral y lo nasal. Sílaba oral, sílaba nasal. Acá, a oral, ca nasal, ja oral, pa nasal. Acajatá. Es un juego entre el sonido oral y el sonido nasal. Y de estos tipos existen montones de ejemplos, como acajapá, como hace la oralidad y la nasalidad se impone siempre. Por eso a lo mejor también es que se considera como una lengua tan musical, tan expresiva, por el sonido que reproduce. Y también yo tengo mi teoría del por qué también es una lengua tan expresiva, y es por lo que tenemos también aquí a la vista. Guaraní tiene 12 vocales. Imagínense, el español que tiene 5 vocales. Las vocales son las que le dan sonido a las letras, a las palabras, porque como ya vimos, las consonantes necesitan de vocales, así como en el español también, para que pueda tener sonido. Y aquí en guaraní tenés 12 tipos de vocales. Lo que tenés, el menos del 50% de esta cantidad en el español, en guaraní, ya ven, tenés 12. Estos son
diferentes sonidos, diferentes letras, y son vocales, las 12 letras que ven ahí, que son, ya reprodujimos todos estos sonidos cuando leímos el alfabeto. A, E, I, O, U, I. Así suenan estas letras vocales en su conjunto, orales y nasales. Y ahí abajo tienen la clasificación, por un lado, las vocales orales, que son 6, y las vocales nasales, que son 6 también. Lo mismo que tenés en oral, las vocales orales, que son 6, tienen sus versiones también a la hora de reproducir, que son nasales. Yo tengo A, E, I, O, U, I. No se olviden nunca de que esa última letra es una vocal y suena U en guaraní, no es Y del español. Lo mismo tengo también como nasales estas 6 vocales orales. Y tengo A, E, I, O, U, I. Absolutamente todas reproduje a través de la intervención del sonido que sale por la nariz, como habrán escuchado. Muchas gracias a todos los comentarios que voy viendo aquí en Facebook. Impresionante, muchas gracias por tanta participación. Bueno, aquí conocemos lo que son las vocales. A lo mejor para muchos de los que nos ven son informaciones muy comunes, conocidas. Sin embargo, para muchos también a la vez van a ser informaciones nuevas. Y para los que ya conocen, nunca está de más también hacer de vuelta el repaso, así, siguiendo la siguiente lámina, clasificando nuestro alfabeto, tenemos las consonantes. Si por un lado tenemos 12 vocales, bueno, nos restan 21 letras, 21 consonantes en este caso, para completar 33 letras del alfabeto guaraní. Y son estas, que ya reprodujimos cada una de ellas. She, ge, ñe, la versión oral y nasal de la letra ge, ge, ñe, je, la H que suena je en guaraní, ye, que, le, me, be, ne, de, nge, nte, ñe, pe, perdón, pe, re. Me traiciona el sonido del español. Pe, re, C, T, V, puso. 21 consonantes. Como ven, absolutamente todas, hasta la V, suenan estas letras agregándole una E posterior. Se, ge, gi, he, ye, que, le, me, nen, den, gen, te, ñe, pere, re, se, te, ve. Y puso que tiene otro tratamiento. Y a su vez estas consonantes, las 21 consonantes, se subdividen. Vamos a hacer una clasificación un poco más general. Y vamos a tener en 2 subgrupos. Por un lado las consonantes orales y por el otro lado las consonantes nasales, que a su vez se subdividen entre consonantes nasorales y nasales plenas, que tenemos. No es difícil identificar porque en la pronunciación es muy evidente. Les voy a hacer escuchar. Las consonantes orales son, y como van a escuchar, es completamente oral la pronunciación. She, ge, he, ye, que, le, pere, re, se, te, ve y puso. Absolutamente todos los sonidos salieron por la boca, todos sonidos orales. Y por el otro lado, las letras que suenan, más bien por la nariz, son ge, me, be, ne, de, nge, te, ñe. Absolutamente todas con la intervención de la nasalidad. Sin embargo, en este subgrupo, a su vez, tenemos las consonantes nasales plenas, las que son absolutamente nasales, que son ge, suenan más nasal. Ge suena más nasal que me. Ge, me. Tengo también ñe.
me. Son las consonantes que son absolutamente nasales. Ge, me, perdón, ge, me, ñe. Estas son las letras consonantes, las consonantes nasales plenas, perdón. Ge, me, ñe. Estas suenan más nasales que B, que son nasorales, es decir, es una combinación entre la nasalidad y la oralidad. Ben, den, gen, te. Como escuchan, es más bien oral, la combinación entre lo oral y lo nasal. Y ge, me, ne, ñe son consonantes nasales plenas, que más adelante, cuando avancemos con el taller, vamos a entender la utilidad, ¿no? ¿Por qué en el guaraní tenemos que después aprender la armonización nasal? Es decir, dependiendo de qué sonido tenga una sílaba inicial o una sílaba final, o qué sonido se impone en una palabra, si es nasalidad, oralidad, bueno, tiene que haber una concordancia con las partículas que se le van uniendo a esa palabra, para que sea oral o para que sea nasal. Dependiendo de eso, yo uso, por ejemplo, cuerangüera para pluralizar. Yo uso cuera cuando en la última sílaba yo tengo una sílaba oral. ¿eh? Ingüera cuando se impone la nasalidad. Y así, montones de ese tipo de recursos que tiene el guaraní y que llevan a la armonización. Es la expresión que nos indica para que suene bien. Si es nasal con nasal, si es oral con oral, no tiene que haber ese choque de sonido y el guaraní tiene todos los recursos para poder expresar todo esto. Avanzando, preparé, estos son ejemplos sueltos así de sílabas, sílabas. Después vamos a ver palabras, cómo suenan las palabras al unir ya las letras. Primero, preparé una lista así de sílabas que nada van a ser particulares, nada comunes van a ser estas sílabas. Todas estas sílabas yo puedo encontrar en cualquier palabra en guaraní. Sin embargo, son sonidos propios de la lengua. Es decir, yo no voy a tener K, por ejemplo, en el español. Voy a marcar con el cursor para ir pronunciando. Estas sílabas suenan K. Son sílabas, no son palabras, son sílabas. Pero para poder escuchar el sonido, ¿cómo suenan estas sílabas? La combinación de una letra, de una consonante en guaraní con una vocal que puede ser oral, nasal. Entonces, esta sílaba suena K. Esta sílaba suena P. No es P, es P. La P con E, P. Esta sílaba suena J, así como escuchan, J, que a su vez significa negro en el español. Y. Esta sílaba suena Y en guaraní. Esta sílaba suena Bu, K, M, Mua. Esta sílaba suena Mua, nasal completamente. Una letra nasaliza toda la sílaba. Mua, W, Sh, 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 B, Da, D, Ngua. Esta sílaba suena Ngua. Fíjense cómo, como ya mencioné en el inicio, en guaraní se pronuncian todas las letras. No es que yo, porque hay una U después de la G, bueno, esto no se pronuncia como en el español, absolutamente todas y en todos los casos. Ahí no hay discusión, se pronuncian todas las letras. Ngua, S, Sa, esto suena Sa, T. Muchas de estas sílabas son palabras también a su vez. Después tengo T, la versión nasal, que, va, sha, k, k. Aunque suene tan raro, hay palabras que tienen esta sílaba. K, a k, por ejemplo, a k, p, cuá, cuá. Esto suena cuá. Y es muy usado, es dedo. Cuá es dedo en el español. R, pa, muy. Esto suena muy. Yo digo muy, muy. Esto tiene que, esa palabra termina con muy, así, muy, y suena muy, muy es anciana. Esta última sílaba. Es una lluvia de sílabas que tiene sus sonidos particulares que solamente a lo mejor encontramos
en guaraní, o muy propios del guaraní estos sonidos. Y son sílabas que luego vamos a ir uniendo para convertir en palabras. Entonces aquí primero el repaso de cómo suenan estas vocales con las consonantes, ¿no?, particulares del guaraní, y así. Esto pueden repasar, a lo mejor el video va a quedar en Facebook, lo van a poder escuchar de vuelta, cómo suenan estas sílabas. Y luego vemos en las palabras, también hice una lista de palabras que no son a lo mejor muy comunes. Estamos hablando de la pronunciación, del sonido, porque aquí no es tanto eh, conocer palabras y sus traducciones que significan en el español. Uno puede hacer eso leyendo diccionario o lo que sea, o entrando a las plataformas virtuales que hoy en día tenemos. Sin embargo, lo que queremos en este taller es, vemos cómo se escribe, que nos ayuda bastante, pero lo más importante, pronunciamos, cómo se pronuncia, cómo suena en su combinación. Luego vamos a ir uniendo en breves ideas. Hoy, obviamente, no es la jornada para poder entablar en breves conversaciones, pero desde la siguiente clase, como ya vamos a desarrollar saludos, en Ñomo Maiteíta Guaranime, ahí vamos a ir viendo ya en ejemplos de usos comunes, corrientes. Baisapa, Batecopa, el aporte, Maiteí, esos saludos, y cómo se usa y cómo se responde, es para la siguiente clase. Entonces tengo una lista de palabras aquí que les voy a reproducir, que no son comunes en la pronunciación, y van a ir viendo ya las combinaciones de letras orales, nasales, consonantes, vocales, y cómo suenan a la hora de combinar. Por ejemplo, el número 1, acá, acá, la combinación de la vocal A con la vocal A oral, con la vocal perdón, nasal. Y la letra que con la A posterior suena acá. Entonces yo tengo ahí la palabra acá, acá, acá. Dos sílabas, primera sílaba oral, segunda sílaba nasal, acá. ¿Qué significa? Ahí al lado en rojo tienen el significado, la traducción de todas estas palabras. Acá. La siguiente palabra es Nguainui, absolutamente nasal. Nguainui, Nguainui. Como escuchan, se pronuncia completamente cada letra, y esta palabra tiene dos sílabas. Una letra nasal ya es suficiente para nasalizar toda la sílaba. Es decir, en una sílaba, si esa sílaba suena nasal, en esa sílaba solamente una letra nasal tiene que existir. El guaraní no permite que en una sílaba estén más de una letra nasal. Es decir, una letra nasal ya es suficiente para nasalizar. Por eso yo tengo un guay, 4 letras en una sola sílaba. Esa sílaba tiene solamente una letra nasal, que es ñe. Entonces, nasaliza completamente la sílaba. Guay. Tengo la sílaba guay. Guay, muy. Guay, muy. Guay, muy es anciana. La siguiente palabra suena dente. Dente, que no es nada común tampoco para otras lenguas. El sonido dente. Solo voz. Coembotá suena la siguiente palabra. Coembotá. Y tienen la traducción ahí al lado. Luego, 5, yo siempre digo que el extranjero o quien quiere hablar la lengua y no sabe hablar, cuando pronuncia esta palabra, que tiene solamente 3 letras, ya está dando un enorme paso en la pronunciación del sonido de la lengua. Porque acá tenés 3 letras que son propias del guaraní, no son comunes para otras lenguas. A lo mejor hay ciertas lenguas que tienen el mismo sonido, pero por ejemplo el español no tiene ninguno de estos sonidos. Perdón. Como ven, la interrupción del sonido con el puso entre dos vocales. Recuerden, son vocales, que significaría ausencia o falta de agua. Luego tengo mberú, luego tengo yurú, tengo coawi. Esta palabra suena coawi. Luego tengo angui, angui, acangta. Esta siguiente palabra, acangta, cuse. Y todos ven en la traducción ahí al lado, no hace falta leer eso. Cuse, ajá,
Ajá, ajá. Suena medio raro, ¿no? El ajá, ajá. Voy. Yva. Yva suena la palabra que está en el número 13. Dajuputui. Dajuputui. Suena esta palabra. Acaragüe. Acaragüe. ¿Ven? Acaragüe. Distinguir bien, diferenciar bien el sonido nasal del sonido oral. Acara. ¿Ven? Acara, cara. De la nasalidad tiene que bajar a la oralidad rápidamente. Acaragüe. Se tiene que pronunciar correctamente a la hora de reproducir. Acaragüe. Acaragüe. Yuva. Esto suena yuva. Esta palabra es suena así. Agüille, 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 que se escucha mucho agüille, ¿no? La falta de pronunciación de la que es evidente que se confunde la Y del español con el sonido de ese mismo sonido que le pasamos al guaraní. Por eso, agüille. Sin embargo, la palabra es agüille, porque en guaraní esa Y del español es agü, por eso es agüille. Sa'uyu, sa'uyu, la siguiente palabra, sa'uyu. A, tembiu, aturuñe, nambi, nendive, anguajema, anguajema, anguajema. ¿Ven? Anguajema. Ahí me justo leo el comentario. Yuva está 2 veces, me dice alguien. Bueno, en vez de eso vamos a reemplazar con exactamente la 13 y en la 16. Gracias por la información. Vamos a reemplazar con otra palabra que tenga también las características propias de la lengua para enviarles el material. Y gracias por la información. Agüille. Me quedé en Anguajema, Cuimbae y Pajabo. Cuimbae. 26 palabras que seleccioné que me parecieron que pueden tener sonidos así muy particulares en la lengua, especialmente para los extranjeros que de repente no tienen esa familiaridad con la lengua. Sé que muchos chicos también, muchos niños, jóvenes, están participando del taller, padres que consideran que les pueden ayudar a sus hijos para poder avanzar con sus tareas, con las clases de guaraní en las escuelas. Entonces, a ver. Entiendo que están preguntando también cómo pueden acceder al material, a esto que se está proyectando. Yo les voy a facilitar, pero el mecanismo es el siguiente. Quienes quieran, habíamos dicho desde un principio, quienes quieran acceder a los materiales que nosotros vamos compartiendo en estos 4 encuentros y a los que quieran acceder también al certificado de participación que va a otorgar la Secretaría de Políticas Lingüísticas al término del taller, pueden o tienen que inscribirse en el link que hemos compartido a la hora de publicar esta información. Igual en la página del Facebook de la Secretaría de Políticas Lingüísticas van a encontrar la publicación con el link. Tienen que ingresar ahí, sobre todo dejar sus nombres y apellidos y su correo electrónico para que podamos nosotros enviarles a través de ese medio, a través de esa vía, los materiales y el certificado de participación al término del taller, luego de aprobar una breve evaluación virtual que vamos a realizar también. Y quería mencionarles que seguramente muchos nos están viendo y aún no se ha podido inscribir o no ha sabido cómo hacerlo. Entonces, justamente hemos dicho que íbamos a dar el plazo a partir de ahora, vamos a extender hasta el día de mañana al mediodía para poder cerrar el plazo de inscripción. Muchos a lo mejor están viendo la transmisión y no han accedido anteriormente a la información, por eso no se han inscrito a la plataforma. Entonces, pueden hacerlo. Estamos extendiendo el plazo de inscripción hasta mañana al mediodía, a las 12 del mediodía, horario de Paraguay, para poder facilitarles esa oportunidad de que se inscriban ahora y puedan acceder al material. Y luego, lo que ya les adelanto también es que
nos tengan paciencia a la hora de recibir los certificados al término del taller, porque nosotros no nos imaginamos jamás que íbamos a tener esta cantidad de participantes. Teníamos una buena expectativa, pero no tanta como la que recibimos, como la participación que hemos recibido por parte de las personas interesadas. Hemos superado los 1000 inscriptos, entonces vamos a solicitarles esa paciencia a la hora de recibir su certificado virtual al término del taller, ¿eh? Así que vamos a tener 4 encuentros, para los que no saben, los martes, a partir de hoy, todos los martes por todo el mes de abril, de 14 a 15 horas de Paraguay, porque sé también que muchos extranjeros nos están acompañando. Yel, agüillebete. Acá la expresión, agüille. Muchas gracias por la participación, por el interés, por todos los comentarios que vamos a leer y de seguro nos van a nutrir, nos van a ayudar para poder a lo mejor responder algunas preguntas en el próximo encuentro o ahí mismo si nos permite, y así ir interactuando y compartirles las informaciones que tenemos sobre la lengua guaraní. Creemos que es la forma de fortalecer esta lengua que es nuestra propia, de nuestra identidad. La plataforma virtual nos permite acercarnos a ustedes, incluso en el exterior. Entonces, aprovechando todo eso, queremos brindarles estas informaciones. Awiyebete, Yegmape, Hayayohesata, Ambue Arap, Ambue martes 14, Arabo Wibe. Muchas gracias y nos reencontramos el siguiente martes a partir de las 14.